El historiador Ramón Hugo Lobatón, en su obra Sánchez, nos evoca sobre Sánchez lo siguiente. Su existencia se resume en 3 nacimientos. El 9 de marzo de 1817 a la vida, el 27 de febrero de 1844 a la edad de 27 años a la gloria, el 4 de julio de 1861 a la edad de 44 años a la inmortalidad. Y hoy hablaremos de esos grandes momentos en la vida del trinitario, febrerista, patriota, libertador y mártir. Primer nacimiento. Nació un 9 de marzo de 1817 en una casa de la calle del Tapado, hoy 19 de marzo, en el barrio de Regina, en la ciudad de Santo Domingo. Como dato curioso, nació bajo la bandera española, se crió bajo la bandera haitiana, se realizó bajo la bandera dominicana y se inmoló bajo la bandera española. Su padre se llamó Narciso Sánchez, conocido también como señor Narcisazo, de profesión carnicero y pequeño hacendado. Su madre se llamó Olaya del Rosario, oriunda de San Carlos, Santo Domingo. Francisco fue el primer vástago de esa unión. Asistió en el parto su tía María Trinidad Sánchez, mujer muy dedicada a la religión, pero con un muy alto sentido del deber a la patria, tomando parte muy activa en los momentos de la preindependencia, durante ella y después de ella. Le tocó el triste honor de ser fusilada por Santana en el primer aniversario de la independencia, el 27 de febrero de 1845, marcando así el inicio de los familiares y hermanos de Francisco del Rosario Sánchez, que se inmolaron por la patria. Al señor Narciso se le atribuye la frase siguiente: ¡ay, hijo! Esto será país, pero nación jamás. Después de conocer quiénes eran los nombrados en las posiciones oficiales, después de la llegada de Duarte en el 1844, la Junta Gubernativa solo tenía 2 trinitarios conocidos, Sánchez y Mella. Con esta frase propia de la intuición del pueblo, el señor Narciso reconocía que al momento en que los conservadores, colonialistas y anexionistas tomaran el gobierno, no habría posibilidad de desarrollarnos como nación o Estado republicano nacional. La juventud de Francisco transcurre con tranquilidad. Su formación escolar, conjuntamente con un grupo de jóvenes de esa época, estuvo bajo la responsabilidad del padre Gaspar Polanco, los cuales estudiaban filosofía, ciencias, matemáticas y artes. Este grupo de jóvenes serían en el futuro los miembros de la Sociedad Secreta La Trinitaria, creada por Juan Pablo IV. Él participó en todo el proceso de la sociedad secreta hasta lograr la independencia. Además, Francisco tocaba varios instrumentos de cuerda y hablaba latín, griego, inglés y francés. Su formación profesional fue la de abogado. Hay que notar que fue un autodidacta. Segundo nacimiento. Francisco Sánchez, a semejanza de Pedro, se convertiría el 27 de febrero en la Puerta del Conde, en la piedra fundacional donde se erigirá el altar de la patria, lugar sagrado de la religión del Estado Dominicano,
Esta religión del Estado es también conocida como el patriotismo. Según el historiador haitiano Tomás Badiou, obtenemos los momentos febriles desde el 24 de febrero, iniciados en la casa de Sánchez. Sí, el pronunciamiento sería la noche del 27 y el día 28 de febrero. Los nombramientos fueron los siguientes: los conjurados: Francisco Sánchez, coronel, comandante de armas; Joaquín Cuello, coronel, ayudante de la plaza; Gabino Cuello, coronel, ayudante de la plaza; Ángel Perdomo, teniente coronel, batallón artillería; Eusebio Cuello, capitán, ayudante de plaza; Marcos Rojas, capitán, trabajadores del arsenal; Juan Alejandro Acosta, marino, comandante del puerto. La junta gubernamental elegida en ese momento fue don Félix Mercenario, don Manuel María Valverde, don Manuel Jiménez, don Mariano Echevarría. Los regimientos 31 y 32 de criollos dominicanos fueron parte de la confabulación. Fueron los que cooperaron y secundaron con sus hombres y armas para lograr la separación. Termina la cita. El historiador Ramón Lobatón nos relata ese martes 27 de febrero del 1844. Sí, nunca se imaginó el general Desgrote que el martes 27 de febrero del 1844 darían los dominicanos el grito de independencia. Los haitianos tenían sospechas de que se preparaba el golpe para el sábado próximo, día de mercado. El general Desgrote ignoraba que numerosos criollos de servicio en los fuertes estaban comprometidos con los separatistas. Entre ellos figuraba Martín Girón, encargado de custodiar la puerta del conde, teniente dominicano que se comprometió a entregar el fuerte cuando fuere necesario. Girón, por indicaciones de Sánchez, había celebrado la tarde del 27 una entrevista secreta con José Joaquín Cuello para ultimar los preparativos de la entrega. La cita de los conjurados fue llevada a cabo detrás del matadero, en la Plaza de la Misericordia, junto a la puerta del mismo nombre. Y la hora fue marcada como para un encuentro para enamorados junto al mar y a la luz de la luna. Cada cual iría por su lado, Sánchez y su grupo, Cuello y Mella con su grupo, Eduardo Abreu con la gente aguerrida de San Carlos esperaría la toma de los fuertes. Juan Alejandro Acosta guardaría en las vecindades del puerto para hacerse dueño de la comandancia. Martín Girón en espera y en alerta. Eusebio y Gabino Cuello preparados también. De la misma manera los que manejaban los cañones, como Eugenio Perdomo. Laboriosidad en las casas amigas. Tal es a grandes rasgos aquel martes 27 de febrero. Francisco Sánchez, esperando en la casa de los Concha, iba a cumplir medio año de estar muerto para la generalidad. Durante 6 meses, no completos, vive en sombras y no necesita luz, porque se encuentra en un plano de gracia. Serra y Ramón Alonso Ravelo, testigo ocular de los hechos, manifiestan cada uno a su modo el entusiasmo que había. Ravelo escribe, cito: allí estaba Sánchez, jefe del movimiento, y hasta los niños, como era un tal Calixto Mañaná, quien tenía un machete de guarnición sin vaina, y al verlo le dijo el que suscribe: ¿qué vas a buscar, muchacho? Y contestó: ¿a dónde van los hombres?
prueba el entusiasmo. Jamás una noche de los trópicos ha parecido más bella, exclama el paciente profesor dominicano, ausente por más de 8 lustros en tierra de Borinquen. De labios de su mentor, Mathieu, reproduce una parte del cuadro histórico y cita: los conspiradores escondieron tan poco su alegría que las autoridades haitianas creyeron prudente tomar precauciones de tipo militar. Se comprende que llegado el día la impaciencia subió a los bordes, pero sin derramar el agua. Corazones resueltos, ambiente caldeado, hogares llenos de espera, madres y pequeñuelos sin sueño esperando la aurora antes de salir el sol. A las 9 o a las 9, los concurrentes eran pocos y menos aún los armados. Según lo acordado entre Sánchez, José Joaquín Puello y Mella, iba a ser asaltada a las 12 de la noche, debiendo acometerla conjuntamente los que se reunieran en la Misericordia por un lado y aquellos que se agruparan en el río con Juan Alejandro Acosta por el lado de la Aduana. Mientras tanto, algo acontecía en la Plaza de la Misericordia. Los testimonios trazan como verdad una impaciencia de Mella. Comprometida es la situación, juguémonos el todo por el todo, y disparó al aire su trabuco. Estas fueron palabras de Mella que apunta Serra, a quien confirma Mathieu de esta suerte. Cito: llegó la noche y los conjurados que se habían dado cita detrás del matadero esperaban que sonaran las 11 para proceder, pero Ramón Mella, impaciente, disparó su trabuco, lo que contrarió un poco el movimiento, porque los haitianos, alertados por esa detonación, se pusieron sobre las armas. Se cruzaron distintas opiniones. Unos proponían subirse al fuerte de Palo Hincado, otros querían salir de la población. Sánchez, empero, dispuso ocupar las puertas de la ciudad, que eran El Conde, La Tarazana y San Diego, y esperar con el nuevo día la adhesión de las poblaciones vecinas, a que ya se habían enviado expresos de confianza para entonces exigir la capitulación a los haitianos. La puerta del Conde, la más cercana, donde el teniente dominicano Martín Girón estaba comprometido con sus 25 hombres a secundar el golpe, fue la elegida. La Tarazana y San Diego no tenían fuerzas militares y fueron ocupadas con facilidad. Al llegar al Conde, el sargento Juan Cross intentó hacer fuego al primer grupo, pero Girón lo contuvo sin novedad. Minutos después, la plazoleta junto al Conde era un hervidero de gente. El destino acababa de reunir la heterogénea base de los hombres de febrero, y entre ellos, como apunta Serra, cito: era de ver el asombro que causaba la presencia de Sánchez. Con qué alegría lo abrazaban aquellos que lo habían tenido por muerto. Y aquel nacimiento en la casa humilde de Narciso Sánchez iban a cumplirse 27 años. 27 años tenía Sánchez cuando se proclamó la independencia. Manuel Joaquín del Monte nos dice, sí, entre 3 y 4 de la madrugada se tiraron los 3 disparos de alarma y subió Francisco Sánchez al baluarte del Conde y arengó a la gente por medio de un elocuente discurso. Tales fueron las señales de alarma hechas en la puerta del Conde y la actitud de Sánchez, que es la actitud del caudillo y del hombre de acción. Y como escribe el historiador García,
refiriéndose a Sánchez y a lo que estaba aconteciendo, cito: todo esto por obra de un hombre que se consideraba muerto y de un grupo de jóvenes decididos que se habían propuesto hacer patria. Por primera vez, el grito de Dios, patria y libertad resonó entre dominicanos sobre la contagiosa alegría de una muchedumbre creyente y esperanzada. Acababa de nacer la República Dominicana. Tercera parte. En la historia de la dominación y última guerra de España en Santo Domingo, libro escrito por Ramón González Tablas, capitán del ejército español, en el cual describe lo siguiente, cito: don Francisco Sánchez, aquel general que siendo muy joven había sido el primero en sublevar el país contra la dominación haitiana, el que había protestado contra la reversión y que era enemigo irreconciliable de Santa Anna, reunió en la vecina República de Haití cuantos fugitivos y emigrados dominicanos pudo, y con ellos, en número de unos 500 bien armados, pasó la frontera. González Tablas se hace eco de la doble actitud de Sánchez y recuerda que el hombre del 1871 es precisamente el del 1844. Cito de nuevo: en la primera jornada y en su ciudad natal, anula la dominación de Haití. En la segunda jornada, desde tierra haitiana, lucha por anular también la obra anexionista realizada por Santa Anna. En ambas épocas, el hombre y su ideal eran los mismos, pero las circunstancias habían cambiado profundamente. Nos narra José Gabriel García, en su compendio de la historia de Santo Domingo, lo siguiente: cito: los sucesos políticos del 1861 le sacaron, sin embargo, de su firme resolución del forzado retraimiento en que se encontraba, para llevarle de nuevo al suelo de sus padres a desafiar los peligros de la vida pública. Santa Anna había tronchado el árbol de la independencia nacional, arriando el pabellón de febrero para suplantarlo con otro extraño. Y no era posible que los hombres del 1844 permanecieran indiferentes a tan inaudito atentado. Pina voló desde el ostracismo al teatro de los acontecimientos y, entrando con Sánchez por Haití, acompañó al general José María Cabral en su marcha victoriosa hasta las matas de Farfán. La suerte no fue propicia esta vez a la causa nacional, y los patriotas tuvieron que sucumbir a las fuerzas de las circunstancias, abandonando precipitadamente las posiciones que ocupaban en las matas. Pero Pina no se atrevió a volver la espalda al enemigo, dejando a Sánchez comprometido en el cercado. De esta manera reunió un puñado de valientes que se comprometieron en acompañarle, atravesaron por caminos extraviados y corriendo los mayores riesgos para irse a encontrar con su desamparado amigo, el héroe del 27 de febrero, que de antemano había premiado su fidelidad y honradez no desmentidas, confiriéndole como jefe de la revolución el cargo de general de brigada de los ejércitos nacionales. Fin de la cita. El licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, en su trabajo Francisco del Rosario Sánchez, su bondad, su patriotismo, su espíritu de sacrificio, nos narra lo siguiente: sí,
En los primeros momentos, todos los habitantes de la comarca se pusieron al lado del prócer y de los que con él venían constituyendo una legión de patriotas, de hombres a quienes llamaba ese mismo espíritu de Sánchez, de ese espíritu de que Francisco lo había saturado. Mas siempre hay un Judas, siempre existe un réprobo que no duerme. Pascual Montero y Santiago de Orio fueron quienes tuvieron esa triste misión de traidores en aquellas horas trágicas de la historia dominicana. Fin de la cita. Ramón González Tablas nos habla sobre el momento. Sí. Los prisioneros fueron conducidos a San Juan, a donde se trasladó el general Alfao con su Estado Mayor y 4 compañías del Batallón de las Coronas. Se hizo la parodia de un consejo de guerra, y por más que los reos y el mismo general Sánchez pidieron como gracia especial ser defendido por oficiales españoles, no hubo compasión y fueron sentenciados a muerte. El historiador José Gabriel García nos cuenta lo siguiente. Sí, Sánchez se esforzó durante el consejo en echar sobre sí toda la responsabilidad para salvar a sus compañeros. Solo acusó a Montero, el que le traicionó en el cercado, cuando se presentó a declarar en contra suya. Y dijo al general Sánchez: aquí no hay más que un culpable, y es este hombre que ha venido como testigo de cargo. Este hombre estuvo a mi lado. Este hombre se comprometió a servir a la República, pero se acobardó. Pensó que podía obtener ventajas poniéndose del lado de vosotros. Si hay uno que merezca aquí la pena de muerte, es él. Fin de la cita. Continúa en su defensa el general Sánchez. Sí. Magistrado presidente, sé que todo está escrito. Desde este momento seré yo el abogado de mi causa. Usted, Domingo La Sala, designado para juez de mi causa, pretende en vano humillarme. Lamento tener que recordarle en público que yo fui su abogado defensor ante los tribunales de Santo Domingo y lo saqué absuelto cuando estuvo usted acusado como presunto autor de asesinato en la persona de uno de sus parientes del Cibao. Fin de la cita. El historiador Sánchez Guerrero nos relata, cito: Sánchez ocupó solo la atención de sus jueces y del auditorio. Famosa fue la defensa que hizo de sus compañeros. Indestructibles los razonamientos y la elocuencia ciceroniana. La oficialidad española quedó asombrada al oír a aquel hombre de talento que, después de historiar con precisión todos los sucesos de la República Dominicana, probó que aquella anexión a España era un hecho atentador de la soberanía del pueblo, a quien se le había impuesto por fuerza una nacionalidad distinta de la suya, que la independencia dominicana era un hecho adquirido por la voluntad, por el valor y por la sangre de los dominicanos, y que tal derecho había sido plenamente reconocido por todas las naciones del mundo, que como dominicanos tenía el deber de rescatar su nacionalidad perdida, y que ese deber había sido venido a cumplirlo, que aquel hecho era solo para la historia, y que no había ninguna ley dictada para castigarlo, porque no pudiendo ningún pueblo autorizar la pérdida de su nacionalidad, no podía imponer penas al intento de rescatarla, y abocando la causa que los retenía en el banco de los acusados,
Dijo que él solo era el culpable allí y que si aquel error de las pasiones de los hombres necesitaba de una víctima para firmar con sangre la extinción de la nacionalidad, esa víctima debía ser él y esa sangre debía ser la suya, porque como fundador de la República, su sangre y su vida se debían a esa nacionalidad. He echado por tierra vuestra acusación, señor fiscal. Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Cumple en mí solo su mandato, puesto que está resuelto mi destino, que se cumpla. El 4 de julio de 1861 se produce el nacimiento a la inmortalidad de Francisco del Rosario Sánchez a los 44 años de edad. ¡Vive el hombre de febrero! ¡Vive el mártir de julio! Gracias. Ahora viene la mejor parte, pregunta y respuesta. Emocionante disertación de el ilustre hermano Felipe de Castro. Yo creo que todos han sentido la energía que se ha producido en este escenario, que ha logrado arrancar vibraciones en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. El motivo de este ilustre prócer en esta charla de esta noche, en esta conferencia, es un motivo para nosotros de continuar investigando, indagando sobre este prohombre que cargó casi por sí solo el fardo de luces que nuestro patricio Juan Pablo Duarte Illés había soñado para esta patria. Hoy hemos recibido esas interrogantes que nosotros siempre nos hacemos. ¿Por qué tenemos tres tradiciones? ¿Por qué tenemos una nación con tres padres de la patria? Y ya vemos por qué esta nación tiene tres padres de la patria. Yo voy a pedir un fuerte aplauso para dejar sellada esta conferencia magistral con que nos ha deleitado el hermano Felipe de Castro. Esos aplausos son solo suyos, hermano. Siguiendo una costumbre masónica, yo voy a aplaudir solo a ustedes. Bien, vamos a entrar ahora en una fase interesante de esta conferencia porque yo entiendo que ha dejado mucha interrogante, muchas inquietudes, y el hermano Felipe de Castro está muy bien preparado para esta ocasión. Así que vamos a ver a la afluencia sus preguntas, por favor, sus inquietudes, su experiencia esta noche. Sí, hermano. Si pudiera levantarse para que se oiga la voz. Buenas noches. Mi pregunta es, siendo Francisco del Rosario Sánchez no masón, la directriz que seguía conocemos bien de que se unían mediante la sociedad secreta, la trinitaria, pero ¿de qué manera ellos planeaban la logística o de qué manera planeaban la logística para la noche del 27 de febrero? O sea, ¿dónde se reunían? Es decir, ¿qué hubo detrás de eso? Después que Duarte tuvo que salir y exilarse
por traiciones. Realmente se cuenta que uno de los trinitarios lo traicionó. Siempre se ha hablado de ese trinitario que no mencionan su nombre. Sánchez tuvo que simular su muerte. Hay que ver dos personajes aquí. O sea, el personaje Duarte es un personaje que viene de una familia de comerciantes y tenían la posibilidad económica de pagar una goleta y poder sacarlo del país en una goleta, lo cual no era lo mismo con Sánchez, que era de familia muy pobre y humilde. O sea que Sánchez tuvo que hacer su simulación de muerte y hubo un entierro formal con ataúd y lloriqueo y todas esas cosas y misa de 9 días. Todas esas cosas se hizo formalmente y para poder despistar de que los haitianos dejaran de perseguir. Entonces, por eso es que dice aquí en el trabajo que vivió en la sombra. Y durante ese tiempo entonces él estuvo ya haciendo todos los preparativos. Hay algo que sucedió, ¿por qué se hace el 27 de febrero? Y es lo siguiente. El grupo de Báez estaba haciendo su confabulación, pero no para hacer una independencia o separación, sino para anexar a Francia. Y había hecho ya todos los amarres para que esa anexión a Francia se hiciera probablemente en marzo o en abril. De eso se enteraron los trinitarios, entonces ellos aceleraron todo para que fuera el 27. Ya tú ves que aquí hay una logística. Ese grupo, esa compañía 3132 del ejército haitiano, que eran criollos dominicanos, habían participado con Sánchez en el 1843 cuando trataron de dar ahí también, ya que había salido Boyer y había un momento en que era posible hacer el intento de independencia, pero eso le fracasó formalmente. Y lo que hicieron los haitianos es que esa compañía 3132, que eran dominicanos al servicio, o sea, militares bajo la bandera haitiana, lo enviaron a Puerto Príncipe para evitar que se siguieran confabulando. Pero no hacía ni unas cuantas semanas que esa compañía habían regresado, porque los haitianos necesitaban esa compañía, porque eso era la conexión entre el pueblo dominicano y ellos, principalmente tal vez por el idioma y muchas otras cosas, por costumbres. Era mucho más fácil a un dominicano acercarse a otro dominicano que un haitiano a un dominicano. Y en ese sentido, cuando ellos vieron que esa compañía estaba aquí, volvieron otra vez a hacer las conexiones del lugar. Ahí hay un personaje, Manuel Jiménez, que es formó parte la primera junta gubernativa. Y ese Manuel Jiménez terminó siendo presidente de la República también. Y él tenía todo ese tipo de contacto y fue el que pone en contacto a Sánchez otra vez de nuevo con el teniente Martín Girón. O sea que todo eso es para que tú veas lo que hay en la alta política, pero esa alta política y ese tipo de estrategia, más que nada se le debe a Duarte, que era el que le enseñó a ellos todo ese tipo de estrategia. Ellos no sabían nada de eso. Estamos hablando de un jovencito de 27 años, que el 27 de febrero del 44. Es un niño, técnicamente. Por eso le quitan el gobierno y quedan fuera del gobierno. Pues técnicamente todos estos conservadores se hicieron del gobierno de nuevo. Pero esos conservadores, por ejemplo, tú coges una figura como Báez, tú coges una figura como Bobadilla, nuestro primer gran maestro. Bobadilla estuvo
en el gobierno de español, cuando Juan Sánchez Ramírez saca a los franceses y se establece la colonia, ese periodo que le llaman la España boba, porque aquí los historiadores tienen un problema de que siempre quieren tapar todo. Pero realmente lo que formalmente sucedió, y es lo que yo entiendo, es que España nos abandonó como colonia. No le interesó esta zona. Salieron de los franceses, ayudaron a Juan Sánchez Ramírez, le dieron armas, le dieron las provisiones, pero realmente ellos, aquí no había un ejército español. Tú nada más tienes que ver que en el 1821 lo que hace el primer independentista, lo que hace es declarar una independencia. Ahí no hay una guerra, ahí no hay un combate, ahí no hay nada, porque es que no había un ejército. Era el mismo ejército dominicano vestido de español. Entonces, vuelvo otra vez a Bobadilla. Bobadilla era miembro de esa parte de la España boba, miembro del gobierno español. Después fue miembro del gobierno de Núñez de Cáceres, fue secretario. Él participó en la declaración de esa independencia. Después, cuando vinieron los haitianos, él estuvo como diputado de los haitianos y pertenecía al gobierno haitiano. Después la independencia, se enroló en la independencia en febrero. Después se metió en la anexión y estuvo en la anexión porque él fue siempre un afrancesado. Pero lo llamativo del caso es que muere en Haití, en Puerto Príncipe, luchando en contra de la anexión de Samaná, que realmente aquí le llaman, no le quieren llamar anexión. Lo que sucedió con Báez y Samaná, él había firmado con el presidente de Estados Unidos la anexión a Estados Unidos. Y eso no se dio porque Charles Sommer era enemigo del presidente, o sea, era un diputado, un senador en el Congreso. Era enemigo del presidente Grant, que era el presidente de ese momento. Y boicoteó ese momento de que las fuerzas americanas entraran aquí a tomar lugar en eso. Y no se dio la anexión por eso. Pero Bobadilla muere luchando en contra de esa anexión. Es cosas extrañas de los dominicanos. Pero aquí hay una mano levantada. Yo no sé si te contesté, yo creo que yo hablé más de la cuenta. Yo tengo varias preguntas. Una, ¿Sánchez era o no masón? Hay en la Cuna de América, en nuestros registros, un Francisco Sánchez que pide, ¿cómo que le llaman? Porque no es que se inicia, sino que la afiliación a la Cuna de América. La afiliación es aceptada, pero después no encontramos que el individuo siguiera asistiendo. Sin embargo, los que se afiliaron con él siguieron asistiendo. Y uno de ellos, creo que es el que menciona aquí como Marino, Juan Alejandro Acosta, yo creo que es de los afiliados. Si no tengo, necesitaría Elías Pilarte aquí, que es la memoria de la Cuna de América. Dos. Pero no se tiene con certeza. Pero el general Pérez y Pérez, en todas sus investigaciones, que es el verdadero investigador histórico, yo simplemente soy un profano en esas cosas, dice que esa parte de cuando Sánchez está allá en San Juan de la Maguana, es un masón el que finalmente habla con él, y él le confía a ese masón todas sus propiedades y el cuidado de la esposa. Por lo tanto, para el general Pérez y Pérez, eso significa que eso era un masón hablando con otro masón. Pero no tenemos pruebas formales, al igual que Mella. Pero ¿qué sucede? En la logia Nuevo Mundo número 5 hay un registro que en el entierro de Mella, toda la estrategia del entierro de Mella se hace en la logia y se planifica en la logia. Solamente podría hacerse si fuera masón. Ahora, la familia de Sánchez, todos fueron de la Cuna,
y una cantidad enorme. Todavía en el siglo XX nosotros tuvimos familiares descendientes de Sánchez. Hay un filósofo que fue miembro de, inclusive una persona que no está aquí, que es Cándido Guzmán, conoció a ese hombre en persona. No diga bien. Otra pregunta es, en realidad, el 25 de febrero de 1844, Mella declaró la guerra de independencia en su pueblo natal, en San Pedro de Macorís, se dice incluso que tiró un trabucazo allá también, ¿cómo se llama este pueblecito, esta área de San Pedro de Macorís, en Los Llanos? Los Llanos, sí, pero yo lo que tengo entendido es que se lanzó un cañonazo y se declaró, pero yo no tengo entendido que Mella estuviera ahí. Yo ese dato no lo manejo bien. Dicen que Mella estuvo ahí y de hecho se conmemora el 25 de febrero a tal grado que tenemos una avenida 25 de febrero. Sí, realmente la primera declaración fue el 25 de febrero. Pero la gente de la capital se quieren llevar los honores. Otra pregunta, ¿por qué con esos próceres nunca se habla de los que se inmolaron? Porque con Sánchez murieron una serie de patriotas que no se mencionan. La única respuesta que yo te puedo dar es prejuiciada. Aquí hemos estado siempre gobernados por los conservadores. Aquí los liberales han fracasado. Inclusive los independentistas, o sea, los febreristas fracasaron. Porque ya en julio de 1844 no había un solo febrerista en el gobierno. Y todos estaban o fuera, o exilados, o votados, o perseguidos. Los que estaban aquí tenían miedo de que... O sea, el grupo liberal y los presidentes liberales que hemos tenido se pueden contar con los dedos de la mano. No pasan de 5, en los 171 años de independencia que tenemos. Entonces, aquí todo el tiempo ha sido los conservadores y ellos son los que escriben la historia. Entonces ya tú te puedes ver que aquellos que lucharon en contra de la anexión, aquellos que lucharon en contra de todo, inclusive yo te voy a decir un dato de esta logia. En esta logia se celebró en la primera intervención americana del 16. Esta logia fue la logia donde se hizo la asamblea de la Gran Logia, donde se creó un documento en contra de la intervención americana. O sea, esta logia tiene el honor de ser eso. Sin embargo, nadie habla de eso. Por otra parte, Gregorio Luperón luchó contra la anexión que proponía, que Báez negoció. Sí. De hecho, lo digo porque investigando la historia, dos mis abuelos míos murieron, uno con Sánchez que lo fusilaron, Benigno del Castillo, y el otro, sí, hay uno del Castillo, era el lugarteniente de Sánchez, y Manuel Rodríguez Ojío lo atraparon en una escaramuza y lo fusiló Báez luchando contra la anexión de Samaná. Nosotros desgraciadamente nada más hablamos de una sola anexión, pero yo tengo puntos de vista muy extraños. Nosotros en el 1821 hicimos una anexión con Haití. A nosotros nos da mucha vergüenza y por eso no queremos decirlo, pero fueron dominicanos los que hicieron una carta a Guayer para que vinieran. Esos haitianos no tiraron un solo tiro para entrar aquí, fueron recibidos. 1822. Entonces, yo digo que esa es la primera anexión. Bueno, no, porque los franceses nos anexaron en 1802, empezaron y todo comenzó después de la devastación de Osoria, que dejaron toda esa área libre y se metieron y hicieron lo que les dio la gana. Yo nunca entendí, y eso los historiadores van a tener que escribir la historia, porque yo nunca entendí la actitud de los españoles de abandonar esta colonia. Sí. Pero esta colonia fue abandonada desde que descubrieron Sudamérica, México y descubrieron oro. Monetario, quisieron recuperar, sacrificando esto, quisieron recuperar con los tratados que hicieron de Basilea, Brunswick y todas esas cosas, terrenos que le tenían los franceses cogidos. El problema es que esa devastación se da porque los habitantes de la parte norte estaban haciendo negocio con las islas, pero como esas islas eran protestantes, estaba llegando la Biblia. Allá hay otro elemento,
pero no voy a hablar de eso. Bien, ese es otro tema, El hermano que Manuel podemos y hay otro. podemos plantear aquí en este escenario. Así que queda abierta la invitación a cualquier hermano que quiera exponer sobre este tema. Vamos a concentrarnos más en este proceso de la independencia dominicana, en el cual celebramos el 198º aniversario de su natalicio. Ese es el motivo que nos reúne esta noche, y la persona que nos ha instruido esta noche, que está muy versado sobre este tema, vamos a permanecer dentro de ese perfil. El hermano Cámpora, por favor, quiere hacerle una pregunta al querido hermano Felipe de Cámpora. Póngase de pie, por favor, hermano. Entonces, pues, realmente en el 21 no hubo una invasión, hubo una ocupación realmente de un terreno devastado. No había una República Dominicana, no había una constitución, lo que había eran criollos realmente. O sea, hay que ir aclarando la historia a medida que vamos hablando del proceso realmente, como usted dice, porque tampoco creo que haya un ciudadano en todo el planeta Tierra que haya dado tanto, haya sacrificado tanto, haya aportado tanto como lo hizo Juan Pablo Duarte. Entonces yo creo que Juan Pablo Duarte es realmente el padre de la patria. Y confirmar que realmente no hubo invasión. Bien, eso es un tema de discusión que nosotros tenemos abierto ahí abajo, y queremos ver si promovemos un foro para discutir este tipo de cosas. Pero por esta noche vamos a seguirnos nada más en las exposiciones que el interlocutor está haciendo para nosotros.